quisiera hacer una reflexión de un hecho muy importante, poner en evidencia a quién es Javier Milei, que ha mentido respecto a su condición racial a todo el pueblo argentino. Aparece como una persona, él manifestó repetidas veces que posiblemente se convertiría al judaísmo. Y el día sábado, el primer sabbat después de la elección, fue a festejar el sabbat. Eso demuestra que él es judío, porque no puede observar el sabbat quien no es judío. Se ha dicho que los noéicos son aquellos que siguen las leyes de Noé, que son leyes talmúdicas, pero los noéicos no pueden observar el sabbat, pueden descansar ese día. Es contundente. El sabbat solamente lo pueden observar los judíos. Quiere decir que Javier Milei, y lo afirmo en forma absoluta, es judío. Lo que habría que dilucidar si es un judío de raza o es un gentil convertido al judaísmo que se llama prosélito. Viendo las características físicas de Milei, creo que es un judío de raza. Y también he visto una foto cuando él era niño con sus padres y toda la familia tiene un marcado aspecto judaico. Así que es sumamente importante desenmascarar a Milei, que así como ha engañado a toda la población con mentiras contra la casta, cuando ahora la casta está en el poder a través de Macri y aparte está rodeado de multimillonarios, este luchador contra la casta, que además quiere explotar a la población, pero todos los electos de la libertad avanza son vividores del Estado, que van a ganar una fortuna mientras el pueblo padece hambre. Pero me quiero referir brevemente a la ceremonia de la Havdalá. La Havdalá quiere decir separación, que salió en todos los diarios, que participó tomado de la mano con el rabino sefardí. Entonces, la Havdalá significa separación, pero no es una cosa que no nos afecta a todos los argentinos y a todos los católicos. Quiere decir separación entre lo sagrado, que le agradezco a Dios, dice, agradecemos a Dios, que haya una separación entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre nosotros y los paganos. Ahora, voy a leerlo exactamente, porque se trata de un documento muy importante para desenmascarar a este falso salvador del pueblo argentino. Dice, bendito seas Dios y Señor nuestro, Rey del universo, que has hecho una distinción entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, entre Israel y las naciones paganas. Oración que se reza en la Havdalá, ceremonia con la cual se da conclusión al Sabbat y a todas las festividades judías. Este texto que acabo de leer se halla en el Maxor. Maxor quiere decir libro de oraciones. Maxor, están muchos libros de oraciones, pero yo lo tomé del Maxor completo, publicado en la página 390, publicado por Editorial Sigal, Buenos Aires, 1986, en hebreo castellano. Ahora, se puede decir que, bueno, no se refiere a los cristianos, se refiere a las bárbaras naciones del pasado, de la época babilónica, que eran politeístas y degenerados. Primero que hay una gran mentira sobre esos pueblos, que tenían mucho más moralidad que los judíos. Pero simplemente hay que recordar lo que dice un importante escritor judío, Pablo Lin. Dice, las palabras, los términos paganos e idólatras son equivalentes y se designan con esos términos a los gentiles en general y a los cristianos en particular. Lo dice Pablo Lin, Manual Enciclopédico Judío, página 62, Editorial Israel, Buenos Aires, 1950. O sea que en esta oración Milei demuestra el odio ancestral del judaísmo contra el cristianismo. O sea, ese es el hombre que va a regir una nación católica, que ha engañado a todos con las mentiras y está rodeado de hebreos. Y basta
señalar que lo primero que hizo anteayer cuando llegó a Nueva York es ir a la tumba del Rebbe, que quiere decir maestro, rabino, Schneerson. Schneerson, que es el más importante, era el jefe del Chabad Lubavitch, que es un movimiento extremadamente poderoso dentro del judaísmo. Es lo primero que hizo al llegar. Después viajó a Washington para claudicar ante el Alza Finance Internacional. Eso es muy importante, que haya ido a la tumba como un judío observante. No es normal, ni siquiera en un judío converso, que vaya desesperado a la tumba. Y por otro lado, va a viajar a Israel. Entonces, cuando viaje a Israel se va a ver claramente de lo que es este individuo, que es un judío, insisto. Los únicos que pueden observar el Sabbat son los judíos. La única duda que puede quedar si es, como dije, un judío, un gentil convertido al judaísmo, que los judíos llaman prosélito, o un judío de raza. Me inclino por su aspecto físico y por el de la familia, que es un judío de raza. Ahora bien, una cosa que también llama la atención, me voy a referir brevemente después al tema de los noicos, una cosa que llama la atención es la utilización, que él a sí mismo se define como el león, y hasta el extremo que ya se transformó en un símbolo de la libertad avanza. Ahora, ¿qué león es? Es el león de Judá. ¿Por qué digo esto? Porque es el símbolo de la tribu de Judá. Judá era el cuarto hijo de Jacob. Y luego se convirtió en el símbolo del judaísmo. Y desde 1950 en el Estado de Israel, en el escudo figura el león de Judá. Así que este león no representa al pueblo argentino, representa el judaísmo internacional. Podría extenderme mucho sobre el tema judío, que es mi especialidad, y basándome siempre en fuentes judías. Pero me basta con señalar estas cosas y que veamos a quién responde Milei, que rápidamente ha abandonado todo lo que sostenía hasta la primera vuelta electoral y lo ha echado por la borda. Así que es muy importante para desenmascarar a este hombre que ha mentido al pueblo argentino. O sea, una persona que miente de esa manera, ¿qué podemos esperar los argentinos? Sí, quiero hacer una breve observación, quiero una mención rápida sobre el tema noico. Normalmente se conoce como noachide o noachismo, noachide en inglés y en francés, cuando en buen castellano es noeico o noemismo, que son los que siguen las supuestas leyes de Noé. Dios no le dio ninguna ley a Noé, son leyes talmúdicas. Ahora, lo importante de esto, que de paso la gente se tiene que enterar, que el 20 de marzo de 1991, el presidente George Bush proclamó una ley diciendo que las leyes de Noé son la base de nuestra civilización y de Estados Unidos. Y lo hizo en el Día de la Educación del rabino Schneerson, a cuya tumba acaba de ir Milei. Es una cosa realmente de una gravedad extrema. Ahora, es importante señalar que no se trata de gente que se ha convertido al judaísmo, no. El noísmo es una suerte de judaísmo para gentiles. O sea, es como la infantería del judaísmo. O sea, pero no pueden circuncidarse, no pueden observar el Sabbat y pueden leer solamente algunas partes de la ley, de los textos de la ley judía. Entonces, hace poco en un video apareció que un israelí decía que Milei sería un noeico. No es ningún noeico porque no puede observar el Sabbat. Como él le dijo claramente al periodista Feynman en el canal de La Nación, le dijo, yo hice el Sabbat. Primero, que es una expresión típica de un judío. Un judío no va a decir, hice el Sabbat. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado habría que señalar, es importante, la gente esclarecida advierte cuáles son los planes de Milei. Pero es conveniente puntualizar algunas cosas. Lo que quiere hacer Milei es volver a la Argentina colonial de la década infame, que terminó el 4 de junio del 43, cuando las Fuerzas Armadas derrocaron a Castillo, que era una buena persona,
pero estaba dentro de un régimen nefasto. Entre esas militares estaba el teniente coronel Juan Domingo Perón. En una época el peronismo festejaba el 4 de junio. Ahora, en la década infame no había ningún derecho social, nada. Había una CGT fundada por el Partido Comunista que no tenía ni la potencia ni la extensión de la CGT actual. Entonces esta persona, Milei, que miente que éramos una potencia mundial. La Argentina nunca fue una potencia mundial, fue una colonia de Inglaterra. El granero del mundo es una cosa humillante. Nosotros exportábamos grano y carnes propio de un pueblo que no tiene desarrollo industrial, no es una potencia ni nada. Y el Tratado Roca-Runciman, que le entregó totalmente, a Argentina le entregó totalmente a Inglaterra, por eso se llegó a decir que la Argentina era la gema más importante de la corona británica. Entonces, cuando, más allá del juicio que se quiere tener sobre Juan Domingo Perón, puso una serie de leyes sociales que son las que rigen la vida de los argentinos. Sueldo, trabajo de 8 horas, vacaciones pagas, aguinaldo, protección a la mujer, protección a los niños, en fin. Entonces, este sujeto que miente, que dice que los ferrocarriles ingleses eran los mejores, hacía años que no renovaban los ferrocarriles. Y estaban, o sea, la Argentina no tenía nada, hasta las agujas eran suecas. Pero este ignorante, porque lo puedo calificar con seriedad a Javier Milei como un analfabeto político, igual que los que lo siguen, que ninguno tiene experiencia política. Se creen que van a volver a la década infame, que van a hambrear al pueblo, sacar la jubilación. No, se equivoca, va a tener problemas muy serios. No imagina los problemas que va a tener. Va a reprimir al pueblo. Cuando haya 1 o 2 heridos se terminó la represión. Este individuo vino a destruir, a rematar lo poco que queda de Argentina, con una desfachatez realmente increíble. La ignorancia de la gente es tal que a través de la televisión que mueve a la gente no piensa, seguía por las ridículas cosas que dice Milei. Las ideas de Milei no son modernas, se lo digo a todos sus servidores, a todos sus seguidores, son antiguas, tienen 250 años, son las ideas de Adam Smith en La riqueza de las naciones, que decía que los propios empresarios iban a generar por un impulso que no pueden manejar, iban a favorecer a todo el pueblo. Una mentira absoluta. Cómo el lucro va a trabajar por el bien común. Aparte, ataca al Estado. Es bueno poner las cosas en su lugar. Sin Estado no hay civilización. Antes del Estado la vida era tribal, era una vida salvaje. Todas las obras de la civilización, las grandes obras de arte, los genios de la filosofía, todo eso se lo debe al Estado. El mercado no puede producir nada, porque es materialista y no tiene capacidad para nada. ¿Dónde se ha visto un empresario genial? El empresario es un burgués que se dedica a hacer dinero y es absolutamente bruto. Lo digo porque es real, no tienen conocimiento de nada. Lo único que saben contar es el dinero y explotar al pueblo. Por otro lado, vuelvo a insistir con la mentira que dice la Argentina, una potencia mundial, que antes estábamos en la barbarie. No, la Argentina era una miserable colonia inglesa. Y resulta que ahora nos encontramos que nombra a todos los cipayos que lo rodean. La nombra esta mujer Mondino, que no sabe ni cómo se llama, que va a ser canciller, y que ya ha ido a la embajada inglesa a arrodillarse ante los piratas y asesinos de nuestros soldados y marinos. Y aparte ha dicho que por qué los vecinos no pueden pagarse sus propias cloacas. Es una cosa, es una persona que está totalmente fuera de la realidad. Claro, los obreros no existen, son pobre gente. Que se paguen ellos las cloacas. ¿Por qué no se le paga a ella? ¿Por qué no se la pagaron acá los propietarios de Buenos Aires? Y por otro dijo, ¿por qué no tiene que haber un mercado de compra y venta de órganos? Y aprovecho la gentileza de Suárez Pinto, que me ha permitido estas reflexiones, hacer una mención y desenmascarar también a
a Milei, porque desgraciadamente nadie lo ha refutado como corresponde. Generalmente se dice, sí, Milei dice macana, dice esto de la dolarización, pero nadie fue a refutarlo con seriedad y demostrar quién es este sujeto. Él seguía por Murray Rothbard, que es un judío estadounidense que fundó el anarcocapitalismo, que es el capitalismo liberal clásico llevado a la enésima potencia. Ahora este Rothbard, que ha escrito varias obras, y que Milei dice que es su inspiración, lo ha dicho. Por eso uno de sus perros se llama Murray. Ahora, en un libro que se puede encontrar en internet, que se llama Ética de la Libertad, este benefactor de la humanidad dice que los padres no tienen obligación de darle de comer a sus hijos, no se le puede imponer ningún deber, que además que pueden comprar y vender a los hijos, lo dice en el libro Ética de la Libertad, y dice que el chantaje está muy bien porque eso beneficia a los dos, al chantajista y al chantajeado. Esas son las... Y aparte habla de la compra y venta de niños, ¿se dan cuenta? En fin, esa es la mentalidad. Por eso cuando él dice, esto lo hacía antes de la actividad política, no, son las ideas que él piensa. Lo que pasa es que no las pudo declarar ante la Cámara Electoral porque son monstruosidades. ¿Se dan cuenta? Pero desgraciadamente, esto ha pasado, es decir, la gente no sabe. Y yo le he escuchado también decir que la prostitución le parece bien, porque es un intercambio de bienes y servicios. Es algo monstruoso. La prostitución es la esclavización de la mujer. O sea, he dado un pantallazo sobre este hombre, pero es bueno desenmascararlo. Sus ideas son malvadas, es un individuo malvado, con cierto desequilibrio mental, pero por otro lado, sabe muy bien lo que está haciendo. Es el león de Judá, no es el león de los argentinos. Así que vamos a ver las calamidades que este hombre va a hacer sobre el pueblo argentino. Pero el pueblo argentino no va a quedarse cruzado de brazos, porque no va a tolerar semejantes aberraciones que quiere llevar a cabo. Como de Mondino me olvidé decir que había que hablar con los Kelper, que es una población implantada, no hay que hablar nada con los Kelper. Pero lo que pasa es que son cipayos. Un hombre que admira a la Thatcher, que hizo hundir, ¿no es cierto?, el general Belgrano. Es grave que haya tenido la votación que tuvo. En otro país, una persona así sería repudiada. Él admira a la Thatcher, digo que es una lady. Bueno, esa líder que dijo él, hizo un gobierno como él quiere hacer. Privatizó todo, tuvo la revuelta de los mineros, sacó la copa de leche para los niños entre 7 y 10 años. Esa es la benefactora de la humanidad. Argentina, la nacionalidad histórica de Argentina es católica e hispánica. En cambio, Milei se identifica con el judaísmo, es decir, rechaza nuestros fundamentos sagrados. Vivimos una época oscura. Este gobierno, en realidad este desgobierno que se avecina, marca los últimos estertores del régimen democrático capitalista en la Argentina. Aparece como la expresión de la modernidad y es la expresión, como ya he señalado, de la Argentina colonial que fue derrocada en el 43. Y ahora con la privatización quieren aparecer también como muy modernos, cuando la privatización es el nuevo nombre de la entrega. Vivimos una época oscura, pero la revolución nacionalista, fascista, por la que han muerto nuestros mejores camaradas, surgirá y Argentina eliminará a sus opresores y cumplirá su destino imperial, porque tiene un papel fundamental en la reconstrucción política de la hispanidad, es decir, del imperio hispánico, el cual, parafraseando al Dante, hay que decir que Hispanoamérica no conocerá la paz hasta que el imperio hispánico sea reconstruido. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio.
Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.